Ya. Entonces, antes de comenzar con los ejercicios, la idea es que resumamos los aspectos importantes de cada uno de los contenidos. Aspectos importantes que son los que ustedes deberían tener en mente a la hora de realizar ejercicios de este tipo, ¿ya? Lo primero que comentamos es que los enlaces se establecen entre átomos por una necesidad de estabilización electrónica. Entonces, el átomo, para poder estabilizarse, tiene dos opciones. O se convertía en un ion, que podía ser un catión si era un ion de carga positiva, o un anión si era un ion de carga negativa. Pero esa es una de las alternativas que tiene, convertirse en ion. Y ahí entramos entonces en la parte de enlaces iónicos, cuando se convierte en ion. Y por otra parte, cuando no puede convertirse en iones, el átomo puede compartir electrones con otros átomos y de esa forma completar su nube electrónica. Entonces, esas son las dos alternativas que tenemos para completar la nube electrónica. Y definimos también el concepto de electrones de valencia, que eran los electrones que estaban disponibles para enlazar. ¿Y cuáles eran esos electrones de valencia? Los que el átomo tiene en su última capa. Yo comenté y conversamos esa vez que el contenido de configuración electrónica no entra. Eso se sacó. Por lo tanto, no vamos a entrar en muchos detalles de las configuraciones electrónicas. Pero sí debemos tener en mente que todo átomo tiene una nube electrónica externa que va a usar para poder hacer enlace. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo en mente. Siempre el elemento, el átomo, debe tener una nube de electrones. Y esos son nuestros electrones de valencia, los que están en la última capa. Entonces vamos a tener en mente dos cosas. Estabilización atómica y que los elementos átomos van a completar un dueto o un octeto. ¿De dónde viene eso? Si nosotros tomamos nuestra tabla periódica, ustedes busquen ahí en la tablita que sale en la guía, tenemos en el último grupo de los elementos al helio, ¿cierto? Que tiene un número atómico 2, y el neón que tiene número atómico 10. Esos son los gases nobles, ¿verdad? Gases nobles que reaccionan muy poco, pero ¿qué gracia tienen ellos? Que son los que tienen las nubes electrónicas completas. O sea, el helio tiene 2 electrones en su capa de valencia, o sea, en su capa más externa, y el neón tiene en su capa externa 8 electrones. Y hay aquí el primer consejo, que lo vamos a ver después. Cuando un elemento tiene más de 10 electrones, deberíamos restarle 10 para saber cuántos electrones de valencia tiene. ¿Ya? Y si tiene entre 2 y 10, le restamos 2, que son los de la configuración del helio. ¿Por qué así? Porque en el caso del helio, su capa de valencia está completa. Tiene 2 electrones, que es lo máximo que puede tener, por lo tanto ya no va a ser enlace, en teoría. Y al neón le pasa algo similar. Como tiene 8 electrones en su capa externa, tampoco va a andar buscando la estabilización. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaría? Supongamos que tengo un átomo con número atómico 3. Supongamos que, y no sé cuál es. Ya, aquí está, el litio. El litio tiene número atómico 3. Lo primero que me pueden preguntar, ya, ¿cuántos electrones de valencia puede tener el litio? Ah, ya, yo sé que tengo que restarle 2, porque al restarle 2 estoy eliminando los que tiene el helio, digamos, los electrones de valencia de un gas noble. Entonces, si le resto 2, el litio debería tener solo un electrón de valencia. ¿Ya? Si me dicen, oye, el número atómico 6, que es el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Bueno, yo sé que antes de él, el gas noble que había era el helio, que tiene 2. Por lo tanto, el carbono debería tener 4 electrones de valencia. ¿Ven? Le estoy siempre el resto 2, para saber cuántos tiene. Y el flúor, que es número atómico 9, más abajo,
Bueno, restémosle 2. Si le resto 2, que son los 2 que tiene el helio, el gas noble anterior, el flúor debería tener 7 electrones de valencia. Ya, y eso es. Por eso el litio es del grupo 1, el carbono es del grupo 4, el flúor es del grupo 7. Y estos son los electrones que cada uno tiene para hacer enlace. El litio solamente tiene un electrón. El flúor tiene 7 electrones probables de enlazarse. ¿Mm? ¿Y qué pasa si está entre 11 y 20? Supongamos que me dicen el silicio. Silicio 14. El silicio 14, bueno, el gas noble que está antes de él es el neón, que tiene 10. Entonces le resto esos 10 y me queda que el silicio debería tener 4 electrones de valencia. ¿Ya? O sea, es del mismo grupo que el carbono. O si me dicen el 18. ¿Quién tiene el 18? El argón. Hoy me pasé. El 17. Si le resto 10, me va a quedar el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Claro, ya, sí, y el 18. 18, ¿cuál es el 18? Si le resto 10, me va a quedar 8. Bueno, ese completó la capa. Por eso es un gas noble. Entonces podría restar 2 a los que tienen menos de 10 y restar 10 a los que tienen más. En general, uno no pregunta más allá, entre el 1 y el 17, que sería el cloruro, en este tipo de preguntas. Entonces así podríamos saber la cantidad de electrones de valencia que tiene cada átomo. ¿Ya? Entonces, yo estas preguntas las incluí para eso. No deberían salir este tipo de preguntas, porque esto ya es más parecido a la estructura electrónica. Pero yo las incluí porque de esa forma es fácil después, por ejemplo, ver las estructuras de Lewis o qué tipo de enlace pueden formar los átomos. Si un átomo tiene un número atómico 7, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Un átomo que no sé cuál es, tiene un número atómico 7. O sea, está 7. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Ah, ya sé, pues, le resto los 2 del gas noble y me quedan 5. Entonces tiene 5 electrones de valencia. Así de sencillo. Así puedo saber los electrones de valencia, para que no se compliquen con las configuraciones electrónicas, que no deberían sabérselas. El magnesio es un metal de número atómico 12. Magnesio, número atómico 12. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el magnesio entonces? Si sigo el consejo del profesor, le resto los 10 que tiene el gas noble y me quedan 2. Tiene 2 electrones de valencia, el magnesio. Si me dicen que tiende a perderlos o tiende a cederlos, ¿cuál es el ion más estable que formaría el magnesio? Y aquí, con esto, nos da la introducción para el siguiente contenido. ¿Qué ion formaría el magnesio si sé que tiene 2 electrones de valencia? ¿Cuál es el ion que debería formar el magnesio para estabilizarse? ¿Qué me dice? ¿Quién me lo dice? No hay nadie. ¿Por qué? Magnesio más 2, el cation. Magnesio más 2, me dice ahí. ¿Están de acuerdo? Supongo, ¿por qué? ¿Y por qué el magnesio más 2? Claro, si el magnesio tiene 12 electrones totales, pero yo sé que tiene 10 electrones y cuando tiene una nube de 10 electrones se parece mucho a un gas noble, que eso es lo que están buscando. Cuando el magnesio pierde esos 2 electrones, su nube interna está en el núcleo. Le quedan 2 electrones ahí y en la capa más externa le quedan 8. O sea, hasta ahí tengo 10. Los otros 2 estaban más afuera, pero esos son los que perdió. ¿Para qué los perdió? Porque de esa forma, cuando se disfraza de uno que tiene 10 solamente, es cuando se parece al gas noble neón, que tenía 10 electrones. Y eso es lo que están buscando los átomos, por eso se estabilizan. Quiere parecerse a un gas noble, por lo tanto pierde sus 2 electrones. Si se queda con sus 2 electrones afuera, no se está pareciendo al gas noble. Y eso es lo que están buscando los átomos, parecerse al gas noble más cercano. En el caso de que de este átomo, el que tiene 5 electrones de valencia, que es el nitrógeno, ¿qué opciones tiene el nitrógeno? Ya sabemos que tiene 5 electrones. Le están faltando 3 electrones para tener 8 en su capa externa. O podría perder los 5. ¿Se acuerdan que eso comentábamos esa vez? Yo podría obligar, según su compañero de enlace, a que el nitrógeno ganara 3 electrones, o a que perdiera los 5. Si gana los 3,
completa 10. 8 afuera, o sea, 8 en la capa más externa y 2 adentro. Y si pierde los 5, queda con 5 en la capa más interna, o sea, siempre pareciéndose a un gas noble. Si pierde 5, queda como el helio. Si gana 3, queda como el neón. Esa es la idea. Todos los átomos van a querer parecerse a un gas noble, por eso pierden o ganan electrones. En el caso de los iones, o comparten uno más para parecerse a un gas noble de todas formas en los enlaces covalentes. Bueno, en este caso, el magnesio forma el catión más 2, porque perdiendo esos 2 electrones, quedaría como gas noble. Lo mismo que pasaba con el cloruro o el fluoruro. El ion fluoruro o el ion cloruro, flúor 9, cloro 17. ¿Cuántos electrones le faltan al flúor para parecerse al neón, que es 10? Le falta 1. Entonces, por eso el flúor es -1. ¿Cuántos electrones le faltan al cloro para parecerse al gas noble que tiene 18 afuera? Le falta 1. Por eso es -1 también. El oxígeno tiene 8, Z8. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Sabemos que tiene 6, ¿cierto? 6 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para tener 8? ¿O cuántos le faltan para tener 10 totales? Le faltan 2, por eso el oxígeno es -2. De esa forma va a quedar con una configuración de gas noble. Y entonces ahí tienen otra forma de saberlo. Si el Z debería ser 2 o debería ser 10, para que fuera como un gas noble. 2 o 10. Si este tiene 8, le faltan 2 para ser gas noble. Entonces debería ganar 2 electrones. Obviamente es muy difícil que pierda 6 para quedar con el 2. Entonces más fácil es. Entonces de ahí nos pasamos a las estructuras de Lewis, que era la representación de la cantidad de electrones de valencia que tenía un átomo. Nada más. Ustedes, sabiendo la cantidad de electrones de valencia que tiene, pueden hacer su estructura de Lewis. Y yo les dije que la estructura de Lewis idealmente la teníamos que hacer dependiendo de la cantidad de electrones que tenía y el orden de entrada de electrones. Entonces ahí yo mencioné sí los orbitales atómicos, y mencioné los orbitales atómicos de tipo S, los PX, los PI y el PZ. Entonces dijimos que siempre en cada uno de los orbitales atómicos hay 2 electrones como máximo. Entonces en el S pueden haber 2, y lo mismo desde el PX hasta el PZ, 2 electrones como máximo. Entonces cuando yo hablaba del litio, por ejemplo, que tiene número atómico 3, pero en su capa de valencia tiene solamente 1, ese electrón iba a ocupar la posición en el orbital S. Eso hablamos. Entonces la representación de Lewis era el símbolo del átomo y un punto, que finalmente esta zona va a representar el orbital S. Si después hacíamos las del berilio, que tiene número atómico 4, si le resto los 2, me quedan solo 2 electrones de valencia, por eso del grupo 2. Los 2 electrones iban a estar juntos en el orbital S, por eso el berilio tiene esa estructura de Lewis. Los 2 puntitos están en la misma zona. Yo no podría escribir berilio así. En realidad, esa no es la estructura de Lewis del berilio. Si yo veo después moléculas que forman el berilio, claro, el berilio tiene que hacer una hibridación para poder tener esa estructura, pero en condiciones normales el berilio tiene esa estructura de los 2 puntos juntos. Lo mismo que el carbono de grupo 4, porque tiene 4 electrones de valencia. Los 2 primeros entraron en el S, después entró uno acá y otro acá. Entonces la estructura de Lewis del carbono son los 2 juntos y uno en cada orbital P. Entonces, si quieren, podríamos decir, esta zona es para el S, esta es para el PX, esta es para el PI y esta es para el PZ. Pero me decían, pero ¿cómo se forma el metano entonces, el CH4? ¿Cómo hace 4 enlaces el carbono si no puede, según la configuración de Lewis? Otra vez, pues el carbono puede hacer hibridaciones para poder realizar los 4 enlaces, que es algo que comentamos en la clase anterior, que los átomos sí pueden hacer hibridaciones. Eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos química orgánica en el caso del carbono, las hibridaciones que hace el carbono para poder enlazar 4 átomos, y otros átomos que también lo hacen, como el berilio. En realidad, esta sería la configuración del carbono real. Entonces podemos
realizar cualquier configuración electrónica conociendo la cantidad de electrones de valencia de átomos. Y asimismo podemos realizar estructuras de Lewis de moléculas, si conocemos la cantidad de electrones de valencia de cada uno de los átomos que constituyen la molécula. Si me preguntaran por iones, es lo mismo. Pero en este caso, en los iones, cuando uno de los átomos le quita electrones al otro, se indica entre corchetitos la carga del ion. Esa es la única salvedad que tenía una molécula covalente con una molécula iónica. Por ejemplo, el agua. La estructura de Lewis del agua debería ser el H con el O con el otro H. Y el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amigo, al revés. Entonces este hidrógeno debería ser ahí y otro hidrógeno que lo pongo ahí. Eso es la estructura de Lewis del agua, porque estoy mostrando todos los electrones de valencia del oxígeno y los electrones de valencia del hidrógeno. En el caso de una molécula iónica, lo mismo, estoy mostrando todos los electrones del anión en este caso, más el que ganó, y el catión no tiene ninguno, porque se lo cedió a este, pero a este yo le pongo su carga negativa. Ya, eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, la molécula de agua, ¿cuántos pares de electrones no enlazantes presenta? Entonces tengo, en el caso de cualquier átomo, tengo electrones que son enlazantes y tengo electrones que no son enlazantes. Entonces, en el caso del oxígeno en el agua, la configuración es la que hicimos recién, ¿cierto? Tengo una ahí, ¿qué me fui allá? Ahí. Tenía esos dos que son del orbital S, ¿no? Después tenía un PX, un PI, un PZ, y tengo el último en el PX. Se me borra. ¿Cuántos electrones enlazantes tiene el oxígeno? Tiene 2, ¿verdad? Porque este electrón que está solo, si yo dibujo, es solo para explicar de qué se trata. Este oxígeno, orbital S, PX, PI, PZ. En el orbital S tiene 2 electrones. En el PX tiene 2, en el PI tiene 1, en el PZ tiene 1. Ya. Así es la estructura electrónica del oxígeno. Estos orbitales se llaman orbitales enlazantes, porque en esta posición el átomo es capaz de aceptar un electrón más, para que esté emparejado igual que el otro. Por eso el elemento, el átomo de oxígeno, podría hacer 2 enlaces, porque esas son las posiciones vacías que le quedan. Ahí es donde podría aceptar electrones todavía. Entonces acá yo veo que hay 2 posiciones en las que el oxígeno puede hacer enlace. Y claro, y ahí es donde se enlaza con el hidrógeno para formar el agua. Y le quedan pares libres o pares no enlazantes, que serían estos. Los electrones que están en los orbitales llenos. Entonces la respuesta acá es que los pares no enlazantes serían 2. Si yo les preguntara, ¿cuántos pares enlazantes hay en el amoníaco? Por ejemplo, yo les dibujo la molécula de amoníaco, NH3. Deben memorizar, aquí hay 2 formas de hacerlo, que ya se sepan que el nitrógeno siempre tiene un par libre, ¿ya? Pero no es necesario que se lo aprendan. ¿Por qué no? Porque ustedes deberían ser capaces de ir a su tabla periódica, en la prueba, y ver, mira, el nitrógeno es del grupo 5. Eso quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. Entonces la configuración electrónica, la configuración electrónica no, olvídenla. La estructura de Lewis del nitrógeno debería ser, tiene 2 ahí y 3 ahí. Esa es la configuración electrónica, perdón, la estructura de Lewis del nitrógeno. ¿Ya? Porque tiene los 2 electrones del S, ¿supone? Y los 3 solos. 3 enlazantes y 1 no enlazante. ¿Ya? Entonces no tienen para qué memorizarlo, que seguramente con el tiempo se van a acordar de eso, pero no tienen para qué memorizarlo, porque sabiendo que es del grupo 5 en la tabla, ocupan la tabla, saben que tiene 5 electrones
de valencia. Y al tener 5 electrones de valencia, va a tener un par que está libre, un par que no enlaza, porque ya está juntito. Está como este. Ya, de hecho, el mismo orbital S. Si están juntos, no va a enlazarlo, porque no requieren una pareja. Los otros sí requieren pareja para estabilizarlo. Entonces el amoníaco, este se va a unir con un hidrógeno ahí, y ya formó la pareja, se une con el hidrógeno ahí, formó la otra pareja, y al unir el tercer hidrógeno ahí, formó la otra pareja. Por eso es tan importante este tipo de enlace, porque de esa forma el nitrógeno ganó 3 electrones. No se convirtió en ion, pero para él, al aceptar electrones en su orbital, es como si fueran de él. Entonces, al compartir esos electrones en el enlace covalente, el nitrógeno completó sus 8 electrones en su capa. Y el hidrógeno le pasó lo mismo, porque el hidrógeno tenía un orbital S solito, donde había uno solo. Y al compartirlo con el nitrógeno el otro, es como que hubiera llenado el de él. ¿Ya? Entonces, hay que mirar la tabla. El átomo de hidrógeno, dice, puede formar un enlace, ya que posee solamente un electrón. Dada esta información, ¿cuál de las siguientes moléculas no se pueden formar? No puede formarse. HCl. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón. ¿Y cuántos tiene el cloro? Si vamos a nuestra tabla, el cloro es del grupo 7. Entonces, el cloro debería tener 7 electrones de valencia. Si yo hago la configuración, la hago así, ¿no? Ahí hay 7. Perfecto. Puede enlazarse entonces con el hidrógeno. Esa molécula sí existe. Quizá ustedes saben la respuesta antes que hacerlo. El hidrógeno, si tengo una molécula de hidrógeno gaseosa, por ejemplo, tengo un hidrógeno ahí y tengo otro hidrógeno ahí, perfecto, se puede formar la molécula de hidrógeno. El hidruro de litio se formará. ¿De qué grupo es el litio? Del grupo 1. ¿Cuántos electrones tiene entonces? Solo 1. Entonces sí se puede formar el hidruro de litio, porque cada uno comparte un electrón. ¿Se podrá formar el OH? Probablemente ustedes ya sabían que no. ¿Pero por qué no? Porque el oxígeno es del grupo 6, según la tabla. Si yo completo la configuración del oxígeno, tendría 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¿Cuántos enlazantes tiene el oxígeno? Tiene 2. Entonces, para poder estabilizarse, necesita hacer 2 enlaces. Entonces, si yo le agrego solo un hidrógeno, perfecto, ahí tengo uno, pero quedaría un hidrógeno suelto. Pero quedaría un hidrógeno vacío, digamos, una posición para otro hidrógeno que no está llena, no está tomada. Entonces esto no existe. Este oxígeno no podría tener un electrón sin pareja. ¿Ya? Entonces eso no es una molécula. Este OH no existe. Cuando hay átomos que quedan con electrones desapareados, se les llama radicales libres. ¿Ya? Eso es un radical libre. Entonces existen oxígenos singlete, por ejemplo, que tienen electrones libres. Los radicales del tipo también, creo que también existen este tipo de radical hidroxilo. Y eso es, un radical libre es una molécula altamente reactiva. ¿Por qué? Porque como tiene un electrón libre, está buscando de dónde sacar su pareja. Entonces, por eso son muy reactivos, porque pueden hacer enlace y romper otras moléculas solo para estabilizarse. ¿Cuál es el número total Profe, de electrones? ¿Sí? y si en caso, o sea, si en reemplazo hubiera estado el peróxido, ¿se podría considerar como una respuesta correcta? El Acá, O2H2, a ver, sí. ¿qué peróxido de hidrógeno es H2O2? Aquí, tú decís por la estequiometría, pero si uno hace esta molécula, por ejemplo, H2O2, O, HH, aquí cada oxígeno tiene su par. Esos son los dos pares que tiene el oxígeno. Ya, mira, cada oxígeno le puse sus 6 electrones, distribuidos de otra forma, ¿no? Pues les puse los dos arriba y abajo. Y a los hidrógenos les pongo su hidrógeno.
Entonces, aquí estoy cumpliendo con todo. Los dos oxígenos tienen sus 6 electrones y los hidrógenos tienen su único electrón. Acá se puede formar un enlace. Acá también se puede formar un enlace. Y aquí también se podría formar un enlace. Esa es la molécula de peróxido de hidrógeno. No sobró ningún electrón. ¿Okay? Este oxígeno está cumpliendo con sus 8, si yo considero todo esto. El oxígeno acá también tiene sus 8 y cada hidrógeno tiene sus 2, porque al compartirlos ya son parte de su nube electrónica. Entonces no queda ningún electrón libre. Ya, a eso me refiero con la estequiometría. El OH tiene la misma estequiometría, pero por cantidad de electrones esto no podría ser viable, porque me quedaría un electrón libre en el oxígeno que de alguna manera tiene que estabilizarse. Entonces el OH solo no existe, pero sí puede existir así, como H2O2. Pues de esa forma, todos los átomos que constituyen esa molécula tienen la cantidad de electrones que permiten sus nubes. ¿Ya? Sí, yo en realidad iba a eso, a que si estuviera en la alternativa sí se podría considerar como correcta. Ah, claro, si fuera H2O2, estaría correcto. ¿Mm? ¿Cuál Gracias, es el profe. número de nada? ¿Cuál es el número de electrones de valencia que tiene una molécula? En este caso de ácido cloroso. HClO2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene esta molécula? Cuando me preguntan por electrones de valencia de una molécula es lo mismo. ¿Cuántos electrones tienen en su nube externa? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno en su nube externa? Solo uno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Yo sé que es del grupo 7. Si miro otra vez, si miro mi tabla, el cloro está en el grupo 7. Vamos a ver cuando aparezcan los ensayos oficiales del DEMRE, las tablas periódicas que usan. La tabla periódica cambió un poco. Antes eran el grupo 1A, grupo 2A, y los de transición eran el 1B, 3B, y eso ya no se usa mucho. Se usa del grupo 1 al grupo 18. Entonces, probablemente sigan usando esa nomenclatura, y el cloro, el flúor y todo esto, halógeno, son del grupo 17. Bueno, ahí le restamos los 10, pues como la cantidad de electrones que tenían, ¿no? Entonces, el cloro sería el grupo 7. O sea, tiene 7 electrones de valencia. Y cada oxígeno aportaría con los suyos. El oxígeno es del grupo 6. Entonces, cada oxígeno aportó 6 electrones de valencia. Entonces, aquí tengo 12 y 8, 20. Entonces, lo correcto aquí, poner 20 electrones de valencia en la molécula. Y así yo podría calcular cuál es la cantidad de electrones de valencia que tiene cualquier molécula. ¿Ya? Que de esa forma yo completaría las estructuras de Lewis de una molécula. Yo sé que tengo que colocar en total 20 electrones de valencia alrededor de ellos, que es lo que vamos a hacer en los últimos ejercicios. Ya. Después conversamos acerca de la electronegatividad y nos adentramos en la parte de enlaces. Vimos que era la escala de Pauling, en donde cada átomo tenía asignada una electronegatividad. En la parte superior, ahí comentamos que los gases nobles tenían también asignado una electronegatividad. Yo no les comenté, pero después estuve leyendo de esto y resulta que hay unos artículos súper interesantes en que el helio, el neón y el argón sí tienen electronegatividad. Pero históricamente se asumió que los gases nobles no son electronegativos porque no necesitan completar una nube electrónica. Entonces se asumió que no lo hacen. Pero en investigaciones posteriores se dieron cuenta que sí son electronegativos, que igual tienen una electronegatividad. Nosotros no nos vamos a considerar como electronegativos, nos vamos a quedar como en la antigüedad, ¿no? De hecho, creo que el helio es el más electronegativo de todos los de la tabla. Ustedes pueden buscarlo y van a encontrar información al respecto. Pero se ha quedado con esta idea histórica de que no lo son. Entonces, para nosotros vamos a considerar hasta el grupo 7, ¿no? O hasta el grupo 17, como debería salir en la tabla nueva. La cuestión es que la electronegatividad era una medida de la fortaleza que tenía un átomo cualquiera para atraer electrones hacia su nube. Antiguamente en la prueba preguntaban por propiedades periódicas,
y hacia dónde se movía la electronegatividad, cómo cambiaba dentro de la tabla, eso ya no es necesario. Pero ustedes se van a dar cuenta inmediatamente dónde están los más electronegativos. Si fijan, los más electronegativos están acá arriba. Es como que fuera hacia arriba, como sale aquí, y hacia el lado. Esta zona es de los electronegativos. Y acá abajo están los menos electronegativos. Pero eso tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en este lado de la tabla, donde están los halógenos, los elementos tienen configuraciones electrónicas, o más bien tienen nubes electrónicas que están casi llenas. Entonces, para el átomo es bien simple. Es decir, ¿qué es más fácil para mí? Como flúor, es más fácil perder los 7 electrones que ya tengo para convertirme en un gas noble helio, o es más fácil ganar un solo electrón y convertirme en el neón. Entonces el flúor obviamente dice, es más fácil que gane uno. Por eso tiene mayor tendencia a ganar electrones, porque es mucho más fácil, por la fuerza que tiene su núcleo, digamos, es ganar un electrón y convertirse en un gas noble, electrónicamente. Y lo mismo pasa con el cloruro, con el bromo. Pero para el sodio o el litio o el potasio, que tienen uno solo, su núcleo no tiene tanta fuerza para atraer 7 electrones. Para ese ion, litio más, sodio más, fue mucho más simple perder el único electrón. Por lo tanto, eso explica por qué en esta zona están los más electronegativos, porque los núcleos tienen más fuerza para atraer solo un electrón. En cambio, en esta zona de acá, es más probable que no sean electronegativos, porque los núcleos no pueden atraer tantos electrones. Y es más fácil que pierdan el único que tienen. Así lo podemos ver. Entendiendo eso, entonces definíamos dos tipos de enlace importantes. El enlace iónico, en el que existe una gran diferencia de electronegatividad, mayor a 1,7 o 1,7 o mayor a 1,7, si es que me dan los valores. Así me dice, mira, este tiene 4 y este 2, diferencia 1, y este 1, diferencia es 3. Perfecto, el enlace iónico es mayor a 1,7. Y el enlace iónico se establecía entre átomos que tenían esta gran diferencia de electronegatividad, porque se forman iones, finalmente, eso es lo que pasa. El litio, si pensáramos en el LiF, el litio le daría el electrón al flúor. No es compartido, ahora el litio se lo entrega, ¿no? Pero como uno queda cargado positivo y el otro queda cargado negativo, permanecen juntos por carga. Se unen solo por carga electrostática. Y esa carga se puede separar. Se puede separar, por ejemplo, en agua. Por eso los compuestos iónicos son solubles en agua, porque el agua puede separar esas cargas. O si pensaran el sodio y el bromo. Sodio tiene 0,9, bromo tiene 3, 2,1 de diferencia. Perfecto, se forma un enlace iónico ahí. Y otra vez, el sodio le da el electrón al bromo. En la nube electrónica del bromo quedan 8, en la nube electrónica del sodio no queda nada. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay con los enlaces covalentes. En un covalente no ocurre eso. En la nube electrónica del covalente quedan electrones igual, y en el otro también, pero en el iónico no. En uno de los iones no va a quedar ningún electrón, y en el otro van a quedar todos. ¿Ya? Entonces, la unión se hace entre el positivo y el negativo. Eso es lo que define un enlace iónico. Entonces, acá, genéricamente se les llama metales los que tienen esta tendencia a entregar los electrones, y los no metales serían los que tienen la tendencia a ganar esos electrones. Ese es un tipo. Después definimos los enlaces covalentes. Y un enlace covalente, por electronegatividad, era el que tenía una diferencia menor a 1,7. Entonces yo podía ver un enlace boro-carbono, supongamos, y tengo una diferencia de 0,6. Ya eso es menor a 1,7. Puedo tener oxígeno con silicio, por ejemplo, ¿no? Ahí me pasé varios. O, no sé, fósforo con oxígeno, ahí tengo 1,2. Ya eso es covalente también. O podría tener, bueno, aquí aluminio con silicio, muy bajito, o sea, el 0,3, ese está en la otra categoría. El fósforo con el azufre, 0,4, tampoco me da. A ver, ¿qué otra? El nitrógeno con el oxígeno,
0,4, también en el límite del otro, pero siguen siendo covalentes igual, ¿ya? Menor a 1,7 es covalente. Entonces, después puedo hacer una distinción, como el nitrógeno-oxígeno, que la diferencia es 0,4. Entonces, puedo tener enlaces covalentes polares o enlaces covalentes apolares. Entonces, si la diferencia es mayor entre 0,4 y 1,7, eso era considerado un enlace covalente polarizado, ¿ya? En donde la nube electrónica sí se desplazó hacia el más electronegativo. Y cuando la diferencia está entre 0 y 0,4, menor a 0,4, se consideraba covalente apolar. Entonces, yo busco el aluminio con el silicio, 0,3. Yo podría decir que entre el aluminio y el silicio hay un enlace covalente apolar. Claro que en general el apolar uno lo considera el apolar verdadero, digamos, cuando se forman moléculas diatómicas, como el oxígeno, por ejemplo. Yo tengo un enlace entre oxígeno y oxígeno, un enlace entre hidrógeno y hidrógeno, porque acá yo sé que la diferencia de electronegatividad es 0. De otra forma tendrían que darme una tabla de electronegatividades para calcular, asumir cuánto es la diferencia de electronegatividades. Y revisamos un tercer tipo de enlace, que era un enlace covalente coordinado o dativo, en donde el par de electrones del enlace lo aportaba solo un participante. Pero acá, necesariamente, cuando existe un enlace covalente coordinado, una condición que debe cumplirse es que el átomo que realiza este enlace debe tener enlaces o electrones no enlazantes. Mi letra no es muy buena. Pero, por ejemplo, el nitrógeno. Porque el nitrógeno sabíamos que tenía un par no enlazante. O el oxígeno, porque sabemos que el oxígeno tiene un par no enlazante. Eso es una condición que debe cumplirse, porque de alguna parte tiene que salir un enlace coordinado. Ya ese par de electrones tiene que salir de alguna parte. Y los únicos que tienen electrones no enlazantes o estos pares libres son esos. Los del grupo del nitrógeno, los del grupo del oxígeno, que podría ser el azufre, por ejemplo, que el azufre también tiene esos pares electrónicos. Entonces tiene que haber un átomo que tenga pares no enlazantes, pares libres, para poder hacer enlaces coordinados. Si a mí me preguntan, oye, el átomo de aluminio, flúor, ya el flúor también tiene pares ahí, pero el aluminio tiene, no, mal ejemplo. A ver, una cosa más grande. El CO2, por ejemplo, ¿puede tener enlaces coordinados? Yo debería entrar en la duda, porque yo sé que el oxígeno tiene pares no enlazantes, pares libres. Entonces sí, podría ser. Y ahí salir de la duda. Pero si me preguntan, oye, el metano, sin tener idea de las fórmulas, ¿podrá tener enlaces covalentes coordinados? Difícil, porque el carbono no tiene pares libres y el hidrógeno tampoco. Entonces, asumir eso, cuando hay enlaces covalentes coordinados, es porque existe un átomo que tiene electrones que permiten hacer este tipo de enlaces, que son los electrones no enlazantes. ¿Ya? Entonces, yo puse algunos ejercicios también simples. ¿Profe? Sí. Tenía una duda. Cuando un halógeno se convierte en un gas noble, se supone que obviamente está ganando electrones, pero su radio atómico aumenta o disminuye. El radio atómico aumenta. Mira, lo voy a explicar, pero no es contenido actualizado. Eso ya no lo preguntan en la PTU. Eso ya es propiedades periódicas, se dejó de lado junto con configuración electrónica. Pero, por ejemplo, si el flúor, ya voy a poner el flúor en su núcleo tiene 9 protones y en sus capas externas tiene 9 electrones, ¿verdad? Tiene 2 que están muy cerca del núcleo y tiene 7 que están en la capa más alejada. La fuerza con que el núcleo atrae la nube electrónica
es determinada para mantener su radio. Pero si yo le agrego un electrón a esto, lo vamos a poner ahí en blanco, yo le agregué un electrón a esto, la fuerza que tiene el núcleo es la misma, no varía. Entonces, esto tiende a ser más grande, porque ahora tengo 10 electrones para 9 protones, ¿no? Entonces, la fuerza con la que el núcleo trata de atraer esa nube electrónica no varía, pero en cambio sí estoy variando la cantidad de electrones que hay. Por lo tanto, tiende a expandirse un poco. Por eso el radio iónico de un anión es más grande, ¿ya? Porque la fuerza que el núcleo tiene no cambió. Si yo fuera capaz de agregarle un protón extra, ahí quizás se mantiene igual. Pero como no tiene más protones, tiende a expandirse un poco la nube. Por eso es más grande la nube de los aniones, ¿no? Y obviamente si yo le agrego otro más grande se hace. O sea, el oxígeno -2, más se expande, porque va a tener 2 extras. ¿Ya? Se entiende, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, si un átomo M es más electronegativo que uno N, entonces, considerando un esquema en la tabla, ¿qué ubicación debería tener M con respecto a N? Y así me dicen que un átomo M es más electronegativo. ¿Dónde debería ubicarlo yo en la tabla? Yo sé que, ¿dónde están los más electronegativos? Los más electronegativos son los que tienden a ganar electrones. Y ya dijimos que deberían estar al lado derecho de la tabla, o sea, deberían estar para este lado. Y ese es M, ya, esto podría ser, ¿verdad? Porque está en el lado más electronegativo. Por acá deberían estar los más electronegativos. Y creo que es el único. Ah, mira, acá hay otro. Pero está más abajo. ¿Y dónde debería estar más arriba o más abajo? Debería estar más arriba. Debería estar como este. Porque más arriba está el flúor, está el cloro. Y el N es electronegativo. El N debería estar acá al otro lado, entonces. Ya, esta es una buena opción, entonces. Porque el M está al lado derecho, es un no metal, y el N debería ser un metal, porque es menos electronegativo. M y N. Bueno, creo que es la única, ¿ya? Para que recuerden las posiciones en las que están. Siempre al lado derecho, entonces, están los electronegativos, y al lado izquierdo están los menos electronegativos. En la siguiente imagen se muestran algunas características de dos elementos. Un O, que dice que tiene 6 electrones de valencia, una electronegatividad de 4,0, y es un no metal. Y me dicen que hay un F, que tiene 7 electrones de valencia, su electronegatividad es de 3,5, y es no metálico también. Entonces, con los datos que se muestran, ¿qué tipo de enlace se formará? Primero, me están dando datos de electronegatividades. Yo podría ir a la tabla periódica y mirar dónde están, dónde está el oxígeno, dónde está el flúor. Pero me daría cuenta que el oxígeno está al lado del flúor, ¿verdad? Entonces yo al tiro digo, mira, si está muy cerca, es probable que no sea enlace iónico. Entonces, si hay acá enlace iónico, lo saco. Claro, hay enlace iónico aquí en las opciones, así que esto debería estar out. Porque si están muy cerca, es probable que tengan una electronegatividad muy parecida. Ya, si es que solo tuviera ese dato. Pero me están diciendo que uno tiene 4 y el otro es 3,5. La diferencia es 0,5. Ya, claramente no es iónico y es covalente. El coordinado ni siquiera tiene diferencia de electronegatividades, porque solamente va a depender de si hay o no electrones no enlazantes en el átomo. Ahí yo podría pensar, ya, podría ser enlace coordinado. Metálico lo dejamos fuera, ya no está. Entonces tengo dos opciones, o es covalente apolar o covalente polar. Según el límite que me dieron, si es entre 0 y 4, es apolar. Y si entre 4 y 17, es polar. Entonces el 0,5, perdón, es 0,4. Ahí. Entonces mi intervalo que me sirve es este, porque es 0,5. Entonces esto debería ser un enlace covalente polar. ¿Ya? Enlace covalente polar. ¿Se entiende, verdad? Está ahí. La propiedad de la electronegatividad que posee un átomo es medida de la distancia del último electrón
la cantidad de electrones en la envoltura, la tendencia del átomo para hacer enlaces, la capacidad para captar electrones, la facilidad para producir iones. Lo correcto es esto, ¿no? Siempre relacionar la electronegatividad con la capacidad de un átomo para captar electrones. Mientras más fácil es para el átomo captarlos, más electronegativo es. Los átomos R y S forman un enlace iónico. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta entre R y S? Ya sabemos que R y S forman enlace iónico. ¿Ambos son gases? Tengo idea. Cuando ustedes no sepan o tengan la duda, por ejemplo, ambos son gases. Podrían ser los dos gases, pero podrían no serlo. Entonces, en ese caso, no pueden estar seguros de la alternativa. Por lo tanto, no es la correcta. ¿Se entiende? Porque a veces preguntan así. O sea, cuando nosotros hacíamos preguntas, a veces hay opciones que sí podrían ser. Pero si ustedes no prueban lo contrario, no es. Entonces, tiene que ser 100% correcto. No pueden quedarse con la duda. ¿Sí? No puede dejar la ambigüedad. O sea, acá hay una sola correcta, porque ustedes no saben con certeza si R y S pueden ser gases, no sé, porque podría ser el cloro gaseoso, con, no, los otros son metales, pero del otro lado a lo mejor sí hay un gas. ¿Se dan cuenta? A lo mejor R y S sí son gases, pero puede que los dos no lo sean. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Deben estar 100% seguros que la alternativa es la correcta, porque esto puede ser, pero también puede ser lo contrario, puede que los dos sean líquidos, o sólidos, no sé. Ya tiene que ser 100% correcto. Si les deja la duda es porque no es entonces. R y S pertenecen al mismo periodo, lo mismo. Esto, si pertenecen al mismo periodo, es que están en la tabla periódica, el periodo es ese. R y S pertenecen al mismo periodo. Ah, entonces yo podría decir, mira, puede ser este con ese. ¿Pertenecen al mismo periodo? Perfecto. Ah, entonces es. No, pues no es. Porque podrían estar ahí. Ese con ese. También pertenecen al mismo periodo, pero si están uno al lado del otro, no tienen por qué ser iónicos. ¿Se dan cuenta? O sea, si queda alguna duda, no es. R pertenece al grupo 3 y S al 4. Ah, pero ahí me está diciendo que uno está al ladito del otro, entonces difícil. Pero uno podría estar arriba y uno abajo. Entonces tengo dos opciones. Si me dan dos opciones, entonces no es. Lo voy a poner así para que no se confunda. Entre ellos existe una gran diferencia de electronegatividad. Eso sí, eso es lo único que yo puedo estar 100% seguro. Si es un enlace iónico, es porque entre ellos existe una gran diferencia de electronegatividad. Eso es sí o sí de esa manera. No hay segunda lectura. En todas las otras hay una segunda opción. R aporta ambos electrones. No, aquí me estarían hablando de un enlace coordinado. Si uno de los elementos da los dos electrones. ¿Ya? Entonces, la 100% seguro es la opción D. Insisto con esto, si ustedes tienen una que podría ser correcta, busquen la opción contraria, busquen una opción que demuestre lo contrario. Es como cuando en matemáticas le hacían comprobar la ecuación, sacaron el resultado y después con eso comprueban. En química, ustedes tienen que estar, la aseveración tiene que probarse para todos los elementos, en el fondo. Ambos son gases, y si tienen una opción que no, entonces se fue por tierra esa. Si pertenecen al mismo periodo, perfecto, sí podrían pertenecer al mismo periodo, pero puede que no pertenezcan al mismo periodo, se fue por tierra. Pertenecen al grupo 3 y al grupo 4, perfecto, podrían ser así, pero podría no serlo. Entonces, si tienen esa ambigüedad en la respuesta, no es. Cuarto aspecto, las propiedades físicas, físico-químicas de la sustancia. La sustancia iónica
tiene aspecto cristalino, son sales. Son sales sólidas, digamos, a temperatura ambiente. Tienen puntos de fusión y puntos de ebullición que son altos. Son solubles en agua por su naturaleza iónica y al estar disueltos en agua o fundidos pueden conducir la corriente, pueden transportar electrones. Esa es la conductividad de las sustancias iónicas. Pueden, en sus nubes electrónicas, pueden transportar electrones. Hay algo que se llama el número de transporte. Búsquenlo si quieren en Google, el número de transporte de un ion. Se los voy a dejar acá, el número de transporte. Si ustedes buscan el número de transporte del sodio, por ejemplo, o del cloruro, esto tiene un número. Y tiene que ver con la cantidad de electrones que transporta cada uno de los iones. Y eso está tabulado. Todos los iones transportan electrones. Y se sabe la cantidad exacta de electrones que transportan. Y eso le da la característica a las sales iónicas. Al ser electrolitos en agua, cuando ustedes ponen una sustancia iónica en agua, yo se los comenté en la clase, cloruro de sodio, ¿verdad? Que estaba un sodio positivo y un cloruro negativo. Eso está unido por electrostática. La carga negativa con la positiva están atrayéndose, por lo tanto permanece unida esta sal, esta molécula de cloruro de sodio. Pero cuando se pone en agua, aparece una fuerza extra, que es la fuerza que tiene el agua con los iones. Perdón. Entonces, el oxígeno del agua, que tiene una carga parcial negativa, porque era un dipolo, ¿se acuerdan que hablamos de la perdón, de esta polaridad que tiene la molécula de agua? Esta carga negativa que tiene el oxígeno es capaz de atraerse con el sodio, pero el agua es tan buena que rodea al ion sodio, y al rodearlo, lo separa del cloruro. Pero para el cloruro no es tan malo, porque el cloruro también se rodea de moléculas de agua. Y obviamente ahora son los hidrógenos los que están cerca de la carga negativa. Entonces, esta nube de solvatación separa los iones. Y por eso las sales iónicas son solubles, porque el agua puede separar los iones. El agua, al estar cargada parcialmente, ser polar, tiene esta facultad de unirse a las cargas de los iones y separa las cargas iónicas, entonces. Y eso no ocurre en las sustancias covalentes. Las moléculas covalentes no tienen carga, no están cargadas parcialmente o muy poco, por lo tanto la molécula de agua no puede formar esta nube de solvatación y separar moléculas, ¿ya? En iones. Hay casos de moléculas covalentes que producen iones, pero son casos muy aislados, por lo tanto decimos que no hay iones en las covalentes. Entonces también tenemos la diferencia que los iones en las sustancias iónicas transportan los electrones y en las covalentes no tengo dónde transportar esos electrones. Y una cosa bien importante es esto, los puntos de fusión y ebullición. Y por eso yo puse estas estructuras cristalinas. Las sales iónicas, probablemente esto lo vean en la universidad, las sales iónicas se arreglan, se distribuyen en cristales, y los cristales tienen un orden, están súper ordenaditos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es este que está acá, tiene una distribución en la que cada átomo está rodeado, está como en el centro de un octaedro, en el fondo. Entonces, por ejemplo, cada átomo, este átomo que está aquí, que sería un cloruro, no un sodio, está rodeado por 8 otros átomos. Entonces, o acá, yo puse el ejemplo del cloruro de cesio. Hay un átomo de cesio en el centro de un cubo, que es como una distribución cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el átomo de cesio está justo al medio, rodeado por cloros. Si piensan así, en este cloruro que está acá, en realidad lo que está dentro del cubo es 1/8 del cloruro. Por 8 es 1, por eso el cloruro de cesio es CsCl, igual sigue siendo un solo átomo, pero está rodeado por la fuerza de 8 cloros. Y lo mismo pasa con el sodio y el cloro acá arriba.
¿A qué voy? Que los cristales iónicos, la fuerza entre moléculas es muy alta. Hay mucha fuerza entre moléculas. En cambio, en los covalentes, la fuerza que hay entre moléculas no es alta. Entonces, como es muy alta la fuerza entre moléculas, o sea, piensen solo en esta estructura de cloruro de sodio. Ese sodio que está ahí está atraído por muchos cloruros. Entonces, romper esta estructura cristalina es muy difícil. Es muy fácil separar los iones en iones, porque el agua los va a envolver y los va a separar. Pero sin la intervención del agua, es muy difícil romper las interacciones intermoleculares. Acá tenemos dos tipos de fuerza, piensen ustedes. Las intramoleculares, que son las que están entre átomos aquí. El sodio con el cloro tienen una fuerza entre ellos que forman el enlace iónico. Pero entre NaCl y otro NaCl también existe una fuerza, y esa es una fuerza intermolecular. ¿Ya? Y esa fuerza es muy grande. Entonces, el transformar una sal en un líquido o en un gas es muy difícil. Por eso los puntos de ebullición y de fusión son tan altos, porque es muy difícil romper esta estructura cristalina. En cambio, si yo me voy a una estructura como la del grafito, por ejemplo, o el diamante, que son cristales, de hecho hay cristales covalentes como el diamante. Ustedes saben que el diamante es muy duro, porque está ordenadito. O sea, esta es la estructura del diamante. Y al estar ordenadito, tiene una fuerza interna muy grande, o sea, la fuerza intramolecular es muy grande, pero la fuerza, en el caso del grafito, por ejemplo, cuando se ordena de otra forma, ya no es tan fuerte. Y acá al revés, pues, la fuerza intramolecular es grande, pero la intermolecular es débil. Entonces, las sustancias covalentes tienen puntos de fusión o puntos de ebullición que son mucho más bajos, porque es fácil separar moléculas. El gas metano, bueno, el gas metano son puras interacciones parciales, ¿no? No hay interacciones fuertes entre ellos. Entonces es fácil volver, no sé, por ejemplo, un líquido, un benceno, supongamos. Hay solo interacciones entre hidrocarburos. Hay muy poca interacción entre moléculas. Entonces tienden a tener puntos de fusión o puntos de ebullición que son más bajos comparados con las sustancias iónicas. ¿Ya? Pero es por eso, porque es muy difícil romper las estructuras de los iones, pensándolo como en un cristal. ¿Ya? Esa es la diferencia que tienen entre ellos. Y el resto de cosas se explican por la naturaleza. La naturaleza iónica le permite disolverse en agua muy fácil y conducir la electricidad. Como los enlaces covalentes no tienen tendencia a formar iones, entonces no van a conducir la electricidad, no van a conducir el calor, ¿ya? Y tampoco van a ser solubles en agua. Entonces ahí viene el otro tipo de pregunta. Si comparamos sustancias sólidas formadas por enlaces covalentes con las que están formadas por enlaces iónicos, ¿qué se puede decir de las covalentes en relación a las iónicas? De las covalentes en relación a las iónicas. ¿Son más solubles las covalentes? No. Las iónicas son más solubles porque se transforman en iones en solución. ¿Presentan menores puntos de fusión? Sí, ya lo encontramos. No sigo. Eso también es un consejo. A veces uno tiende a leerlas todas. Aquí lo vamos a hacer igual. Pero si ya encuentran y están 100% seguros que es esa, no hay otra. O sea, hay una sola correcta. Se lo aconsejo solo si ya tienen la expertise y están justos con el tiempo, digamos. La red cristalina es físicamente menos blanda, al revés. La red cristalina de las covalentes es más blanda. Se vuelven líquidos o gases con poca facilidad, al revés. Si estoy diciendo que esta es positiva, esta está al revés. Los enlaces, las sustancias covalentes se vuelven líquidos o gases más fácilmente. ¿En solución conducen la corriente? No. Ya dijimos que los iones son los que en solución conducen la corriente. Dice que hay dos sales, una blanca y otra amarilla. Al ponerlas en agua,
Nota que la blanca se disuelve fácilmente. Ya, si se disuelve fácilmente, yo debería asumir o tener la idea que esa sal, que es la blanca, debería ser iónica, ¿verdad? Y me dicen que la amarilla no. ¿Ya? La sal blanca se disuelve más fácilmente. Lo único que sé entonces que podría asumir es que la blanca es iónica y la amarilla no. Eso en un principio. De esta observación, ¿qué podría concluir de los enlaces que forman las sales? Bueno, eso, que la blanca es iónica y la otra no. Ahora, la respuesta dice esto. La sal blanca, en la sal blanca encontramos mayor carácter iónico, que esa es la correcta. La amarilla tiene enlace de coordinación, no sé, ¿eh? Ambas sales son covalentes, no. La amarilla predomina el iónico, no, porque la blanca es la iónica. En la blanca existe mayor cantidad de enlaces covalentes, tampoco. O sea, ninguna, ya la más correcta es esa. Pero dice algo bien interesante. Dice carácter iónico, y en realidad eso es lo que uno debería asumir. Que la sal amarilla no se disuelva no quiere decir que no sea, o sea, 100% covalente, porque creo que lo comentamos cuando hablamos de enlaces. Los enlaces tienen una característica, tienen un porcentaje. Puede ser un enlace puede ser 90% covalente, pero tiene un 10% de iónico, porque igual tiene una tendencia a quitar electrones, que sería un enlace covalente polar. Entonces, químicamente está definido así. En realidad lo correcto es hablar del carácter iónico o carácter covalente. Entonces, que la sal amarilla no se disuelva quiere decir que no es tan iónica como la otra, ¿no? No, yo tiendo a decir que es covalente, pero podría ser menos iónica que la otra, ¿no? Entonces lo correcto es eso, que la sal blanca es más iónica que la amarilla. ¿Ya? Ya, después nos pasamos a la clase de estereoquímica. Y aquí teníamos que tener una tablita. Estereoquímica era la distribución espacial que tomaban los átomos dentro de una molécula. Y según la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, lo que nos decía era que la molécula va a tomar una forma tal que mantenga lo más lejos posible las repulsiones entre pares de electrones. Entonces, en una molécula lineal, idealmente los enlaces deberían estar en 180 grados, deberían estar opuestos, como en ese caso. O el cloruro de boros, por ejemplo, el BCl2. No sé si existe, pero algo así. Porque de esa forma tengo un enlace opuesto al otro, en 180 grados. Si yo lo tuviera así, aquí hay más repulsión. Entonces los enlaces van a tender a hacer esto. Van a tender a quedarse lo más lejos uno del otro. Eso es lo que nos decía la teoría de repulsión de pares electrónicos. Los enlaces van a quedar lo más alejados posible para que no se molesten. Y de ahí teníamos una distribución grande de fórmulas en la que podíamos distribuir los átomos en relación a sus compañeros de enlace o ¿cómo se llama? Sus ligandos, así les llamaba. Entonces ahí surgían estas fórmulas, ¿verdad? En donde A era nuestro átomo central, en donde X era un ligando, y en donde el y donde el E era un par no enlazante, ¿ya? Entonces teníamos estos tres componentes en una fórmula. Entonces si me decían, mira, esta es AX2E, eso significaba que tenía un átomo central unido a dos ligandos, pero el átomo central además tenía un par no enlazante. Entonces esa era la nomenclatura que yo iba a usar. Entonces la fórmula AX2 era un átomo central unido a dos ligandos, como este. Un átomo central unido a dos ligandos. O el CO2, átomo central unido a dos ligandos. Si era así, la estructura, la estereoquímica que iba a tener la molécula era lineal. De esa forma tenía los enlaces lo más opuestos uno desde los otros. Podía ser AX3, un átomo central con tres ligandos.
forma trigonal plana o triangular plana, como el fluoruro de boro. Será berilio, no me equivoqué, no me lo acuerdo. Y iba a tener 120 grados de separación entre enlaces. Ya eran los vértices de un triángulo, en fondo. Pero después tenía una AX2E, en donde había un átomo central, dos ligandos, pero había un par de electrones en el átomo central, como el dióxido de azufre. Vimos que esto era un enlace dativo, por lo tanto quedaba solo un par de electrones arriba. Si era así, era considerada angular, y con un ángulo de 120 grados. Podía ser X2E2, mismo caso anterior, pero ahora tenía dos pares de electrones, que es el caso del agua. Y se fijan, tiene una estructura angular también. Pero la cantidad, y se fijan, el ángulo de enlace que hay entre los ese ángulo de enlace de ahí es 109,5, que es más chico que ese, que es 120. ¿Y por qué es más chiquitito? Porque al tener dos pares, la fuerza de repulsión es mayor. Por eso aquí se hacía un ángulo más pequeño. Y así podíamos ir aumentando el número de ligandos y el número de pares libres que tenía. Por ejemplo, en el AX4, que era el metano, tiene una estructura tetraédrica, y esto es lo que tenemos que aprender. El tetraedro está relacionado a este tipo, el angular está relacionado a esta fórmula, o el plano trigonal está relacionado al AX3. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir, que son las más comunes. AX3E, o sea, un átomo central con tres ligandos y un par libre. Esos son los más comunes. Dijimos moléculas de amoníaco, moléculas de metano, moléculas de agua, que eran los más comunes. Eso tenemos que relacionar bien. AX2E2, agua, angular. AX4 metano, tetraédrica. X3E, piramidal, amoníaco. Entonces, eso es lo que teníamos que manejar. Veamos, en la práctica. La siguiente estructura de Lewis corresponde a la molécula de amoníaco. Átomo central, tres ligandos, un par libre. Ahora, podrían sacar esto y ponerme la molécula de amoníaco, entre paréntesis, NH3. Esto, nada más. ¿Cómo sé qué estructura tiene? Y aquí yo podría caerme en algo. Podría caerme y decir, mira, tiene un átomo central y tres ligandos. Átomo central y tres ligandos. Esa. Error. Porque lo que debería hacer yo realmente es mirar la tabla. Decir, el amoníaco, ¿qué grupo es? Grupo 5. ¿Cuál es la estructura de Lewis del amoníaco? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un par libre. Y ahí une los otros tres. Uno ahí y uno ahí. Entonces no es AX3, es AX3E, que es esa. O sea, también ocupando las estructuras de Lewis para determinar cuál es la estructura. H2O, fácil, átomo central y dos ligandos. AX2, perfecto, es lineal. Eso es lo que uno debería pensar a priori. Pero el oxígeno, ¿de qué grupo es? Grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí une un hidrógeno, ahí une otro hidrógeno. AX2, E2. Entonces no es lineal, es angular. ¿Ya? Entonces, pensar en ocupar la tabla periódica si es que no nos dan esto, si es que no nos dan la estructura de Lewis hecha. ¿Ya? Asociado a este tipo de preguntas está la polaridad de las moléculas, que también fue algo que revisamos. La polaridad de la molécula dependía no solo del tipo de enlace que forman entre ellos los átomos que constituyen la molécula, sino que dependía de la orientación en el espacio que tienen los enlaces. Entonces, en el CO2, por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo sé que este es un enlace polar, yo sé que es un enlace covalente polar, está polarizado. Entonces, la molécula de CO2 es polar, eso es lo que yo tendería a pensar. Pero la estructura del dióxido de carbono es lineal.
Entonces, la fortaleza, la fuerza que tiene el oxígeno para atraer electrones del carbono es en una dirección, o sea, en este par, está hacia este lado. Y si yo considero el otro par, oxígeno-carbono, está en ese lado. Entonces, hablamos que existía un momento dipolar. Y este momento dipolar se anula acá, porque son iguales, pero tienen sentido opuesto. Por lo tanto, el momento dipolar acá era cero. Entonces, eso convierte a esta molécula en una molécula apolar. Entonces, es una molécula que tiene enlaces polarizados, pero la molécula no es polar. En el agua también tiene enlaces polarizados, hay atracción hacia el oxígeno, pero en este caso sí se suman los efectos. Por lo tanto, esta es una molécula polar. Pero en el caso de esta molécula del cloruro de boro, a pesar de que el cloruro atrae electrones hacia sus capas, si yo solo para ejemplificarlo, si yo sumara este con este, me daría algo así. Entonces, como están en sentido opuesto, S con S, aquí sería cero. O sea, una molécula, de nuevo, que tiene características polarizadas en sus enlaces, forma una molécula que no es polar. Entonces, el conocimiento de las estructuras de las moléculas de agua y del metano permite inferir que el agua es polar y el metano es apolar. Bueno, lo del agua ya lo hicimos. El agua efectivamente es polar. Hay una polaridad dada por esto. Pero el metano es polar. El metano es CH4. No tiene pares electrónicos libres el carbono, así que es AX4. O sea, esto es un tetraedro. Esto es así, ¿cierto? Un trípode. Entonces, si yo asumiera que el carbono sí está atrayendo electrones hacia él, pero está atrayendo electrones en esas direcciones, la polaridad del metano es cero. Voy a dibujarlo bien, ¿eh? Solo para que quede claro algo. La polaridad del metano es cero, porque se anulan los efectos. Lo que pasa si yo tuviera el clorometano, que es igual, pero en lugar de un hidrógeno hay un cloro aquí. Aquí cambió la cosa, porque ahora el cloruro sí atrae electrones. Y ahora sí hay una polaridad de la molécula. El clorometano sí es polar, porque ahora sí se ve el efecto de este efecto, digamos, de atracción electrónica. Acá no se notaba, porque las direcciones de la atracción se anulan. Pero acá el cloruro sacó eso. Ya el cloruro sí atrae los electrones. Entonces aquí sí hay un efecto de polarización. Entonces el agua es polar y el metano es apolar. Es correcto. ¿El enlace carbono-hidrógeno es polar en el metano? Sí, pues. El enlace carbono-hidrógeno tiene una polaridad. Es polar. El problema es que en la molécula no se nota. ¿El metano es soluble en agua? No, porque al no ser polar, no es soluble en agua. Ya no se va a solubilizar en agua. Entonces lo correcto sería esas dos. ¿La molécula de dióxido de azufre es polar? ¿El dióxido de azufre qué estructura tendría? Yo tendería a pensar que es AX2, ¿verdad? Porque es lineal, por la fórmula que tiene. Pero el azufre tiene un par de electrones. Entonces debería ser AX2E. Tiene uno solo, porque el otro lo usa para enlace. Entonces, angular. Entonces debería ser una estructura así, para electrónico. El azufre es polar porque es angular, efectivamente. Al ser angular, se polariza, porque los efectos de atracción van a sumarse, no se anulan. Si fuera lineal, el mismo caso del CO2, si fuera lineal, se contrarrestarían esos efectos polares. Entonces, como es angular, se suman y sí es polar. ¿Es polar porque la electronegatividad del azufre y del oxígeno es diferente? Sí, pues. Porque si fueran iguales, no habría polaridad. ¿El átomo central tiene déficit de electrones? No, pues, no tiene déficit de electrones. Ya tiene todos sus electrones. Entonces eso es falso. Es unidos. Ya, eso fue todo lo que vimos. Yo para cerrar la sesión de ejercicio, quería terminar con la estructura de Lewis de molécula. En este caso, la del ácido nítrico, HNO3.
porque dijimos que lo más fácil era hacerlo de esta forma. Yo tenía un átomo central, que es el nitrógeno, un oxígeno que va a ir ahí, no voy a poner los otros enlaces, y otro oxígeno que va ahí, y un hidrógeno que siempre va a ir unido a un oxígeno, en el caso de los ácidos, por ejemplo. ¿Cuántos electrones disponibles tengo yo para hacer esta estructura de Lewis? Que es como cuántos electrones de valencia hay en esta molécula. Valencia, le voy a poner aquí. 1 del hidrógeno, 5 del nitrógeno, tabla periódica, hidrógeno 1, el nitrógeno está en el grupo 5, 5, el oxígeno está en el grupo 6, pero tengo 3, o sea, tengo 18 en total. Si yo sumo esto, me da 24. Hay 24 electrones disponibles para enlace, en teoría. Pero ¿cuántos necesito? Necesito 2 para el hidrógeno, 8 para el nitrógeno y 8 para cada uno de los oxígenos. Entonces tengo 8 por 4, 32, más los 2 del hidrógeno, 34. Tengo 34 electrones. Eso es lo que necesito. Necesito 34 electrones para que todos tengan su capa. El octeto para estos y el dueto para el hidrógeno. ¿Cuántos electrones compartidos deberían haber? Y ahí yo tenía 34 menos 24. O sea, debería compartir 10 electrones, lo que se traduce en 5 enlaces. ¿Y cuántos electrones no compartidos tiene la molécula? Tengo 24 menos 10. O sea, tengo 14 electrones no compartidos, que se traduce en 7 pares. ¿Ya? Eso yo debería hacerlo para todos, para todas las moléculas. Entonces, primero, los 5 enlaces. ¿Dónde están? Ahí yo puse 1, 2, 3, 4, me falta 1. Bueno, necesariamente voy a tener que tener un enlace doble. ¿Ya? Y tengo 7 pares de electrones. Este ya tiene 1, 2. Este ya tiene 2 enlaces, o sea, tiene 4 electrones rodeándolo. Tengo 1, 2 pares. Este oxígeno de arriba tiene 4, entonces voy a tener que ponerle 2 nomás. Ahí tengo 4 pares, me están restando 3 pares. Tengo 2 electrones acá, a este oxígeno le estarían faltando 6. Ya, le puse los 6 a este y quedo con 8. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos electrones compartí? 1. ¿Cuántos enlaces compartí? 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. ¿Cuántos pares de electrones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el otro que se me borró. Ahí están los 7 pares electrónicos no enlazados. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que este nitrógeno usó uno de estos enlaces como un enlace covalente coordinado, porque quedó sin un par libre. ¿Se acuerdan que el nitrógeno en su estructura de Lewis tiene un par libre? Como me quedó sin par libre, significa que usó uno como enlace coordinado. Y así debería proceder yo para hacer estructuras de Lewis de moléculas. La molécula de ácido carbónico encontramos, hagamos la misma. Tengo H2CO3, C, y ahí hidrógeno, dale, ahí está. Ese es un CO3H2. Lo mismo de arriba. ¿Cuántos electrones disponibles tengo? Tengo 2 disponibles de los hidrógenos. Tengo 4 disponibles del carbono. Y tengo 18 de los oxígenos, 6 cada uno. Tengo 24 electrones disponibles. ¿Cuántos necesito? Necesitaría 8 para cada oxígeno, o sea, en total ahí 24, 8 para el carbono y 2 para cada hidrógeno, o sea, en total 4. 36 necesito. Necesito 36 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones compartidos? La diferencia, 36 menos 24, 2 electrones compartidos, o sea, 6 enlaces. ¿Cuántos electrones no compartidos? Serían
36, ¿okay? 12, ya me perdí, perdón. 24 menos 12, sí, 24 que son estos, los que tengo, 24 menos 12. 24 menos 12 son 12 electrones no compartidos, o sea, son 6 pares. Entonces lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces, pero me piden 6 enlaces. Tengo que tener un doble enlace con un oxígeno. Ahí tengo 6 electrones. Ya. Este hidrógeno ya completó su dueto. Este oxígeno tiene 4. 2 pares. Ya me están quedando 4, ¿no? Este hidrógeno completó su dueto. Este oxígeno de aquí tiene 4, 5, 6, 7, 8. Me quedan 2 pares nomás. El carbono, hasta ahora el carbono tiene 2, 4, 6, 8. Está listo. Y este oxígeno tiene 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 2 pares que me sobraban. Esa es la estructura de Lewis del ácido carbónico. No hay enlaces coordinados. ¿Ya? Entonces, ¿hay enlaces covalentes simples? Sí, pues varios. ¿Hay enlaces covalentes dobles? Sí, el del carbono con el oxígeno. ¿Hay enlaces coordinados? Ninguno. Lo correcto es eso. Eso, chicos y chicas. Profe, Sí. cortito, ¿podría ser la estructura del ácido sulfuroso? Que en un ensayo me apareció como cuál de la alternativa era la estructura de Lewis y yo la hice según ese método, pero en internet lo busqué y me apareció otra estructura. El ácido sulfuroso es H2SO3. Sí, Ya pongámoslo así. Azufre, átomo central. 1 oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos, hidrógeno, hidrógeno. Esa sería la distribución de átomos del ácido sulfuroso. Hidrógeno, vamos a seguir la misma estructura, la vamos a poner acá. Los electrones disponibles en el ácido sulfuroso serían 2 de los hidrógenos, el azufre 6 y cada uno de los oxígenos 6 más. O sea, tengo 18. Entonces en total tengo 26 electrones. ¿Cuántos son los necesarios? Serían, estos 4 tendrían un octeto y estos 2 un dueto, o sea, serían 32 más 4, 36 electrones. Los electrones compartidos serían los 36 menos los 26, o sea, son 10 electrones, lo que se traduce en 5 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5. Y los electrones no compartidos serían los 26 menos 10, que serían 16 electrones, que se traduce en 8 pares. Ya, entonces ahora debería comenzar a analizar cuántos tiene cada uno, ¿cierto? Ya, los hidrógenos ya están, porque ya tienen su dueto. Este oxígeno debería ponerle yo 2 pares, o sea, me quedan 6, ¿no? A este oxígeno también debería ponerle 2 pares, ya en 4. De esa forma tienen su octeto. Este azufre tiene 6 y me están quedando 4 pares. Ahora, aquí yo creo que la excepción, porque este tiene 6. Aquí tengo 2 opciones. O poner esto así y es ahí, ¿cierto? Porque así tengo, y ahí completé, pues. Ocupé los 4 que me quedaban. Y este azufre quedaría con un par libre y 3 enlaces, y el oxígeno de arriba me quedaría con el enlace y sus 3 pares libres. ¿Esa es la que te parecía? no, a mí me Con aparecía, doble de hecho, enlace. cuando uno lo busca, me aparece doble enlace con el oxígeno de arriba. Pero yo lo hice Pero así sí en en la este prueba par. y así estaba bien. Sí, bueno, es que sí aparece como que tuviera un doble enlace con ese.
O sea, con un doble enlace ahí. Pero lo correcto es eso. O sea, es sin enlace doble. Pero se entiende por qué no tiene enlace doble, ¿verdad? Porque ya completamos el octeto de los dos sin necesidad de formar enlace doble. O sea, sería sin esto, no, sin ese. Ahí. Ese sería. De esa forma completamos el octeto para todas, ¿no? Siguiendo estos pasos. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo este tipo de enlace para que... ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo escogí algunas preguntas del test que subimos, que es como acumulativo de preguntas de enlace. Así que las invito a que lo hagan. Hay algunas que hicimos ahora, pero hay más. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando un poco a esto. Con esto terminamos enlace, lo que no significa que vamos a dejar de verlo. Porque recuerden que todas las semanas vamos a ir dejando ejercicio y clase a clase vamos a ir contestando las dudas. Pero ya la próxima semana comenzamos con cosas de ecuaciones químicas, o sea, con estequiometría. Entonces vamos a ir dejando un poco de lado enlaces. Si obviamente tiene alguna pregunta que salió en los tests que subimos, la resolvemos la próxima semana, antes de iniciar. Y ahora todas las semanas va a ir un test acumulativo que va a tener todas las preguntas de enlace y ya después le vamos a sumar las de estequiometría. ¿Ya? Cualquier cosa en la semana, acuérdense que estamos todos en el WhatsApp para poder contestar preguntas si las tienen. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer consultas de ensayos, pero no necesariamente ensayos de ustedes? Sí, claro. La idea, eso sí, que lo conversamos alguna vez, y ojalá no adelantarnos, por ejemplo, a la parte lectiva. Solamente porque como estamos todos en el mismo WhatsApp ahora, hay compañeros que no van a estar en el lectivo de química, por ejemplo, o en el lectivo de biología. Entonces mantener como por ahora las preguntas de común, ¿no? ¿Mm? Pero sí, es mejor. De hecho, si ven alguna pregunta en un ensayo de afuera, compártanla. Compártanla y la analizamos entre todos. A ver si está bien, si no. A mí me gusta ver hartas pruebas de afuera porque a veces tienen errores. Y claro, y los estudiantes a veces, algunos saben cuál es el error, pero otros no, pues entonces se quedan con la idea de que contestaron mal, y es porque la pregunta tiene algo, una pillería ahí que no debería estar. Así que sí, si tienen preguntas de afuera, háganlas ahí. Por Ya, favor. entonces voy a preguntar primero por interno si es que es de electivo o no. Ya, pues. Bueno, si no hay nada más, nosotros nos encontramos la próxima. No, este jueves nos encontramos nosotros. ¿Ya? Ya, pues, gusto es compartir con ustedes este rato. Nos vemos luego. Cuídense Gracias por todos. todo, profe. Chao. Gracias, Gracias a profe, que esté ustedes. bien, Chao, cuídese. Que estén profe, súper bien. gracias. Chao, chao. Chao, profe.